¿Dónde estás, incompetente sinvergüenza? Las 20 personas que invité ya llegaron y la comida no está preparada. El grito de Angela atravesó la sala como un trueno en medio de la Nochebuena. 20 rostros se giraron hacia mí al mismo tiempo. 20 pares de ojos clavados en Aurora Godínez, una mujer de 69 años que sostenía una bandeja de aperitivos con las manos temblorosas, parada en la entrada de su propia sala, en su propia casa, siendo humillada por su propia hija delante de extraños que apenas conocía. Mi hija me señalaba con el dedo índice, su rostro deformado por una furia que parecía alimentarse de cada segundo que pasaba. Su voz rebotaba contra las paredes de esa casa que yo había construido ladrillo a ladrillo junto a mi difunto esposo Roberto. Esa casa donde la crié. Esa casa donde le di todo lo que jamás tuve. Las conversaciones se cortaron de golpe. Las copas de vino quedaron suspendidas a medio camino. Las sonrisas navideñas se congelaron en muecas incómodas. Nadie sabía dónde mirar. Algunos desviaron la vista hacia el árbol decorado. Otros fingieron revisar sus teléfonos. Una mujer tosió nerviosamente. Pero todos habían escuchado. Todos habían sido testigos. Incompetente sinvergüenza. Esas palabras quedaron flotando en el aire como humo tóxico. Sentí como cada una se clavaba en mi pecho, en mi dignidad, en los 69 años de vida que llevaba cargando con orgullo hasta ese momento. Mis piernas temblaron. Las lágrimas comenzaron a quemarme los ojos, pero las contuve. No iba a llorar. No delante de todos ellos. No le iba a dar ese gusto a Angela. Guillermo, mi yerno, estaba parado junto a ella con los brazos cruzados y esa sonrisa de satisfacción que tanto me revolvía el estómago. Como si estuviera disfrutando el espectáculo. Como si mi humillación fuera el mejor regalo de Navidad que podía recibir. Mamá, si no puedes con algo tan simple como preparar una cena, deberías decirlo antes de arruinarle la noche a todos. La voz de Angela ahora era fría, calculada, perfectamente modulada para sonar razonable delante de las visitas. Pero yo conocía ese tono. Era el que usaba cuando quería hundirte sin que nadie más lo notara. Era el que perfeccionó en sus años como abogada, ese tono que te hacía sentir culpable de crímenes que jamás cometiste. Yo quería gritar. Quería recordarle a toda esa sala llena de desconocidos que había estado cocinando desde las 5 de la mañana. Que llevaba 14 horas de pie con mis rodillas artríticas protestando a cada paso. Que había preparado entradas, plato principal, guarniciones, postres, todo sola, todo con mis propias manos cansadas, mientras ella se arreglaba el cabello y se ponía ese vestido rojo que probablemente costaba más de $500. Quería preguntarle delante de todos si recordaba quién le pagó cada semestre de la universidad. Quién vendió sus joyas de matrimonio para comprarle los libros de derecho. Quien trabajó doble turno limpiando oficinas para que ella pudiera tener la mejor educación posible. Pero no dije nada. Bajé la mirada como había aprendido a hacer en estos últimos 3 años. Tragué el nudo que se formaba en mi garganta. Apreté la bandeja con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Y caminé hacia la cocina mientras escuchaba cómo Angela retomaba su papel de anfitriona perfecta. Disculpen a mi madre. Ya saben cómo son las personas mayores. A veces se confunden con las cantidades y el tiempo. Es parte de la edad. Risas incómodas. Murmullos de comprensión. Alguien dijo algo sobre su propia madre y los problemas de memoria. La conversación siguió como si nada hubiera pasado. Como si yo no acabara de ser destrozada en pedazos delante de 20 extraños en la víspera de Navidad. En la cocina, apoyé la bandeja sobre el mesón y cerré los ojos. Mis manos no dejaban de temblar. El calor del horno todavía llenaba el espacio, mezclándose con el olor del pavó que había estado marinando desde la noche anterior. A mi alrededor había pilas de platos sucios, ollas por lavar, restos de ingredientes esparcidos por todas partes. El resultado de un día entero de trabajo que Angela acababa de reducir a nada. ¿Cómo llegué hasta aquí? Esa pregunta golpeaba mi cabeza una y otra vez mientras trataba de recuperar el aliento. ¿Cómo permití que mi propia hija me convirtiera en esto? En una sombra dentro de mi propia casa. En una empleada sin sueldo y sin respeto. En un estorbo del que había que disculparse delante de las visitas. 3 años atrás, todo era diferente. Angela llegó a mi puerta con Guillermo y sus 2 hijos pequeños, Sofía de 5 años y Mateo de 3. Mamá,
Necesitamos quedarnos contigo solo unos meses. Solo mientras encontramos algo más grande. Tú sabes cómo está el mercado inmobiliario. Los alquileres están imposibles. Apenas vamos a comenzar a juntar para el enganche de una casa propia. Y yo, como la tonta que fui, abrí las puertas de par en par. Claro que sí, hija. Esta siempre será tu casa. Quédense todo el tiempo que necesiten. Vamos a estar bien. Somos familia. Qué ciega estuve. Los meses se convirtieron en un año. El año se convirtió en 2. Y luego en 3. Y en algún momento del camino, sin que yo pudiera señalar exactamente cuándo sucedió, dejé de ser la madre y me convertí en la sirvienta. Ángela trabajaba hasta tarde en su bufete de abogados, así que yo preparaba la cena. Guillermo viajaba constantemente por negocios, así que yo cuidaba a los nietos. La casa era grande, así que yo limpiaba cada rincón. Ellos tenían vidas ocupadas e importantes, reuniones, clientes, compromisos sociales, así que yo me encargaba de todo lo demás. La ropa, las compras, los platos, los baños, el jardín, todo. Y cada vez que mi cansancio se asomaba, cada vez que trataba de decir que necesitaba un descanso, Ángela tenía una respuesta perfectamente ensayada. Ay, mamá, solo te estoy pidiendo un favor pequeño. Mamá, pensé que te gustaba pasar tiempo con tus nietos. Mamá, no es para tanto. Solo es un poco de ayuda. Mamá, a tu edad no es que tengas mucho más que hacer de todas formas. Y yo asentía. Porque así me habían enseñado. Porque una madre siempre ayuda. Porque la familia es lo primero. Porque mis propias necesidades podían esperar. Siempre podían esperar. Abrí los ojos y miré alrededor de la cocina. El reloj marcaba las 9 de la noche. Llevaba 16 horas trabajando sin parar. Mis pies me dolían tanto que apenas podía mantenerme de pie. Mi espalda gritaba con cada movimiento. Pero todavía faltaba servir el plato principal, limpiar la segunda tanda de platos, preparar el café, cortar el postre. Escuché risas desde la sala. La voz de Ángela dominaba la conversación, contando alguna anécdota del bufete donde trabajaba, probablemente exagerando sus logros como siempre hacía. Los invitados reían en los momentos correctos, hacían preguntas admiradas en los momentos precisos. Nadie preguntaba por mí. Nadie venía a ver si necesitaba ayuda. Incompetente sinvergüenza. Esas palabras seguían rebotando en mi cabeza. Me pregunté si alguno de esos 20 invitados sabía la verdad. Si sabían que yo había estado despierta desde antes del amanecer. Si sabían que había preparado todo lo que estaban comiendo con mis propias manos. Si les importaba siquiera. Probablemente no. Para ellos, yo era solo la madre anciana de Ángela. La señora mayor que vivía en la casa. Parte del mobiliario. Tan invisible como el papel tapiz de las paredes. Tomé un trapo y comencé a limpiar el mesón mecánicamente. Mis manos se movían por pura costumbre mientras mi mente vagaba hacia lugares que prefería no visitar. Recordé cuando Ángela era pequeña. Cuando me abrazaba antes de dormir y me decía que yo era la mejor mamá del mundo. Cuando me hacía dibujos en la escuela y los pegaba orgullosa en el refrigerador. Cuando lloraba en mis brazos después de una pesadilla y yo la mecía hasta que volvía a dormirse. ¿En qué momento esa niña se convirtió en esta mujer? ¿En qué momento el amor se transformó en desprecio? El sonido de pasos interrumpió mis pensamientos. Ángela entró a la cocina con su teléfono en la mano. Ni siquiera me miró a los ojos. El pavo ya debería estar en la mesa. La gente está esperando. No sé qué haces aquí parada sin hacer nada. Sin hacer nada. Miré las montañas de platos sucios, el horno todavía caliente, mis manos arrugadas y manchadas de grasa. Sin hacer nada. Ya voy, susurré. Ángela salió de la cocina sin agregar nada más. Ni gracias. Ni disculpas por haberme gritado delante de 20 personas. Nada. Solo el clic de sus tacones alejándose por el pasillo. Saqué el pavo del horno. Pesaba casi 20 libras y mis brazos protestaron al levantarlo. Lo coloqué en la bandeja de servir que había heredado de mi madre, esa bandeja de plata que sobrevivió a 3 generaciones y que ahora Ángela usaba para sus fiestas como si siempre hubiera sido suya. Mientras decoraba el pavo con las guarniciones, escuché la voz de Guillermo desde la sala. Hablaba sobre inversiones,
sobre propiedades, sobre el crecimiento del mercado inmobiliario. Su voz tenía ese tono de autoridad falsa que tanto me molestaba, como si supiera más que todos los demás sobre cualquier tema. De hecho, acabamos de cerrar un negocio excelente. Una propiedad en una zona privilegiada. Todavía estamos viendo los detalles finales, pero va a ser una inversión brillante. No sé por qué, pero esas palabras me produjeron un escalofrío en la espalda. Algo en su tono. Algo en la forma como Angela se rió después, esa risa que conocía demasiado bien. Sacudí la cabeza. Estaba siendo paranoica. El cansancio me estaba jugando malas pasadas. Cargué la bandeja y caminé hacia el comedor. 20 rostros se iluminaron al ver el pavo dorado y perfectamente cocido. Hubo aplausos. Hubo exclamaciones de admiración. Alguien dijo que se veía delicioso. Otro comentó sobre lo bien presentado que estaba. Angela sonrió como si ella hubiera hecho todo el trabajo. Mamá ayudó un poco con la preparación, dijo con esa falsa humildad que perfeccionó para las audiencias. Pero ustedes saben, yo supervisé cada detalle para asegurarme de que quedara perfecto. Ayudé un poco. Supervisó cada detalle. Coloqué la bandeja en el centro de la mesa y regresé a la cocina sin decir palabra. Nadie me detuvo. Nadie me dio las gracias. Era como si fuera un fantasma que apareció solo para dejar la comida y desaparecer de nuevo. En la cocina, me senté finalmente en una de las sillas. Mis piernas ya no podían sostenerme ni un segundo más. Cerré los ojos y dejé que las lágrimas finalmente rodaran por mis mejillas. Lágrimas silenciosas. Lágrimas de agotamiento. Lágrimas de humillación. Lágrimas de una mujer que ya no reconocía su propia vida. ¿Cómo había permitido que esto sucediera? Pero en el fondo, yo sabía la respuesta. Había sucedido poco a poco. Tan lentamente que no lo noté hasta que fue demasiado tarde. Un favor aquí. Una petición allá. Una crítica disfrazada de sugerencia. Un comentario hiriente envuelto en preocupación. Y yo, siempre yo, aceptando, aguantando, tragándome las palabras, creyendo que así era como debía ser. Porque era mi hija. Porque era familia. Porque las madres siempre sacrifican todo. Pero esa noche, mientras escuchaba las risas desde el comedor, las risas de gente que comía la comida que yo preparé en la casa que yo construí, algo dentro de mí comenzó a romperse. Una grieta pequeña. Casi imperceptible. Pero estaba ahí. Y aunque todavía no lo sabía, esa grieta iba a convertirse en un terremoto que cambiaría todo. La mañana siguiente llegó demasiado pronto. Abrí los ojos cuando el sol apenas comenzaba a filtrarse por la ventana de mi habitación, ese cuarto pequeño en la parte trasera de la casa que antes era mi estudio de costura y ahora era mi refugio. Angela y Guillermo ocupaban la habitación principal, la que Roberto y yo compartimos durante 30 años de matrimonio. Ellos necesitaban más espacio, dijeron. Ellos tenían que trabajar desde casa a veces y requerían un lugar tranquilo. Yo entendía, por supuesto. Siempre entendía. Me levanté con el cuerpo adolorido. Cada músculo protestaba por las 16 horas del día anterior. Mis rodillas crujieron al ponerme de pie. Mis manos todavía tenían marcas rojas de tanto lavar platos con agua caliente. Pero no había tiempo para quejas. Los niños se despertarían pronto y necesitarían desayuno. Angela tenía una reunión importante a las 9. Guillermo viajaría a mediodía. La casa no se limpiaba sola. Caminé descalza hacia la cocina, pasando por la sala donde todavía quedaban rastros de la fiesta de anoche. Vasos sucios sobre las mesas. Servilletas arrugadas en el sofá. Migajas por todas partes. Nadie había levantado ni un solo plato antes de irse a dormir. Por supuesto que no. Para eso estaba yo. Preparé café y comencé a recoger. Mis movimientos eran automáticos, mecánicos, el resultado de 3 años haciendo exactamente lo mismo cada mañana. Recoge, limpia, ordena, borra cualquier evidencia de que otras personas viven aquí. Haz que todo luzca perfecto para cuando ellos se levanten. Escuché pasos en el piso de arriba. El agua de la ducha comenzó a correr. Angela ya estaba despierta. En 20 minutos bajaría esperando encontrar su desayuno listo, su café exactamente como le gustaba, el periódico doblado junto a su plato. Y si algo faltaba, si algo no estaba en su lugar preciso,
tendría ese comentario preparado. Mamá, ¿qué hiciste toda la mañana? No es tan difícil tener las cosas listas. Batí huevos. Calenté la sartén. Saqué el jamón del refrigerador. Pan tostado. Jugo de naranja recién exprimido. Fruta cortada. Todo presentado perfectamente cuando Angela entró a la cocina 20 minutos después, impecable en su traje gris de $2000, su cabello perfecto, su maquillaje sin una sola falla. No me miró. Tomó su café, revisó su teléfono, mordió el pan tostado mientras sus dedos volaban sobre la pantalla respondiendo correos. Yo era parte del paisaje, tan relevante como la cafetera o el tostador. Mamá, los niños tienen clase de natación a las 4. No olvides llevarlos. Y Sofía necesita que le compres el material para su proyecto de ciencias. Aquí está la lista. Dejó un papel sobre la mesa sin siquiera voltear a verme. Siguió comiendo, siguió revisando su teléfono. Ni buenos días. Ni gracias. Ni siquiera un reconocimiento de que yo existía más allá de ser útil. ¿Y la cena de esta noche? Angela, yo necesito ir al médico. Llevo 3 meses tratando de conseguir esa cita para mis rodillas. Ella suspiró. Ese suspiro largo y exagerado que reservaba para cuando yo me atrevía a tener necesidades propias. Mamá, es martes. Ya sabes que los martes Guillermo invita a sus socios a cenar. Es importante para su carrera. No puedes cancelar ahora. El médico puede esperar. Tus rodillas han estado así durante años. Una semana más no hará diferencia. Pero han pasado 3 meses desde que... Mamá, por favor. No tengo tiempo para esto ahora. Tengo una reunión crucial en 1 hora. ¿Puedes solo una vez pensar en alguien más aparte de ti misma? Sus palabras me golpearon como piedras. Pensar en alguien más aparte de mí misma. Yo, que llevaba 3 años pensando únicamente en ellos. Yo, que había cancelado esa misma cita médica 4 veces porque siempre había algo más importante. Siempre había una reunión de Angela. Siempre había un viaje de Guillermo. Siempre había algo que requería que yo estuviera disponible, presente, lista para servir. Está bien, susurré. Llamaré al médico para reprogramar. Angela se levantó, tomó su maletín, lanzó una última mirada a su teléfono. Al salir, se detuvo en la puerta. Ah, y mamá. Sobre lo de anoche. No te lo tomes personal. Es solo que necesitas entender que cuando tenemos invitados, la imagen es importante. No podemos dar la impresión de desorganización. Piensa antes de actuar, ¿sí? Se fue antes de que yo pudiera responder. Escuché el motor de su auto arrancando, alejándose. Y me quedé ahí, parada en mi propia cocina, sosteniendo el papel con la lista de compras para el proyecto de mi nieta, sintiendo como algo dentro de mí se comprimía cada vez más. Sofía y Mateo bajaron media hora después. Ellos al menos me sonrieron. Me abrazaron. Abuela, ¿hiciste panqueques? Sus voces inocentes era lo único que todavía me hacía sentir que valía algo en esta casa. Los serví, los peiné, los preparé para la escuela. Los llevé en mi viejo auto que Angela siempre criticaba. Ese auto es una vergüenza, mamá. ¿Qué van a pensar los otros padres cuando te vean llegar? Pero nunca ofrecía prestarme el suyo. Después de dejar a los niños, fui al supermercado. Compré todo lo necesario para la cena de esta noche. 8 personas. Guillermo y sus socios. Tenía que ser perfecto. Carne de primera calidad. Vino caro. Postres de la pastelería francesa que cobraba $30 por una tarta pequeña. Pagué con mi propia pensión. Los $450 que recibía cada mes por los años que trabajé limpiando oficinas. Angela nunca dejaba dinero para la comida. Asumía que yo lo cubriría. Al fin y al cabo, vivía en su casa. Lo menos que podía hacer era contribuir. En la fila para pagar, vi a Ignacia, mi vecina de toda la vida. 71 años, viuda como yo, pero con una luz en los ojos que yo sentía que había perdido hace tiempo. Aurora, hija, te ves agotada. ¿Estás bien? Estoy bien, Ignacia. Solo un poco cansada. Ella me miró con esos ojos que veían demasiado. Ese poco cansada tuyo ya lleva 3 años. ¿Cuándo vas a decirme la verdad? No sé de qué hablas. Ignacia tomó mi mano.
Sus dedos cálidos apretaron los míos con ternura. Sé lo que está pasando en esa casa, Aurora. Todo el vecindario lo sabe. Los gritos. La forma como te tratan. Anoche escuché cuando tu hija te gritó delante de todos esos invitados. Las ventanas estaban abiertas. Sentí como mi rostro se encendía de vergüenza. Era mi hija. Es complicado. No, no es complicado. Es abuso. Y tú lo sabes. Sus palabras quedaron flotando entre nosotras. Abuso. Esa palabra que yo había evitado durante 3 años. Esa palabra que me negaba a aplicar a mi propia situación porque las madres no son abusadas por sus hijos. Las madres son amadas. Las madres son respetadas. Las madres reciben gratitud por todo lo que hicieron. ¿Verdad? Ignacia, por favor. No quiero hablar de esto aquí. Entonces ven a mi casa esta tarde. Tómate un café conmigo. Habla conmigo. No puedes seguir así, Aurora. Te estás desvaneciendo. Cada día te veo un poco más pequeña, un poco más apagada. Esa no es la mujer que conozco desde hace 40 años. Tengo que preparar una cena para 8 personas esta noche. Y los niños. Los niños tienen padres. Padres que deberían estar cuidándolos en lugar de convertirte en su empleada. Aurora, por favor. Solo piénsalo. Asentí sin comprometerme a nada. Pagué mis compras y me fui antes de que Ignacia pudiera seguir presionando. Porque si seguía hablando, si seguía escuchando esa preocupación genuina en su voz, podría empezar a llorar ahí mismo en medio del supermercado. Y no podía permitirme ese lujo. No tenía tiempo para lágrimas. Tenía una cena que preparar. Pasé la tarde en la cocina. Sofía llegó de la escuela y yo le ayudé con su tarea. Mateo necesitaba práctica de lectura. Los llevé a natación a las 4. Esperé 1 hora en el estacionamiento porque Ángela nunca quiso pagar por el servicio de transporte del club. ¿Para qué? Si tú puedes llevarlos, mamá. Tú no haces nada más en las tardes de todas formas. A las 6 de la tarde, la mesa estaba puesta. La carne en el horno. Las guarniciones listas. El vino abierto para que respirara. Yo había subido a cambiarme, ponerme algo presentable porque Guillermo siempre lo pedía. No quiero que mis socios piensen que somos descuidados con las apariencias. Aurora, ponte algo decente. Los socios llegaron a las 7. Guillermo los recibió como el perfecto anfitrión. Ángela apareció minutos después, radiante, jugando su papel de esposa exitosa en la casa perfecta. Presentaron a todos menos a mí. Yo era simplemente la señora que servía la comida, la que llenaba las copas, la que retiraba los platos. Invisible. Uno de los socios, un hombre de unos 50 años con traje azul oscuro, me miró cuando le serví más vino. ¿Y ustedes? Mi madre, interrumpió Ángela antes de que yo pudiera responder. Vive con nosotros. Ya sabe cómo es. A cierta edad necesitan compañía. Compañía. Como si yo fuera una carga. Como si ellos me estuvieran haciendo un favor al permitirme vivir en mi propia casa. Ah, qué generosos son ustedes, respondió el socio. No todos tienen la paciencia de cuidar a sus padres ancianos. Paciencia. Cuidar. Ancianos. Cada palabra era una bofetada disfrazada de cumplido. Pero Ángela sonrió, aceptó el elogio, asintió con falsa modestia. Es lo que hacen las familias, ¿verdad? Cuidarse unos a otros. Me retiré a la cocina. Mis manos temblaban mientras lavaba los primeros platos. Escuchaba risas desde el comedor. Conversaciones sobre negocios, inversiones, propiedades. La voz de Guillermo dominaba, presumiendo sobre su último proyecto. Estamos por cerrar un negocio importante. Una propiedad con mucho potencial. Solo faltan algunos detalles legales, pero dentro de poco será nuestra. Nuestra. Esa palabra otra vez. El mismo tono de la noche anterior. Y otra vez ese escalofrío recorrió mi espalda. Terminé de lavar los platos mientras ellos tomaban postre en la sala. Nadie vino a ver si necesitaba ayuda. Nadie preguntó si yo había comido. De hecho, no lo había hecho. No había tiempo. Y ahora ya no quedaba nada. Los 8 invitados se habían terminado toda la comida que preparé. A las 11 de la noche,
los socios finalmente se fueron. Guillermo cerró la puerta con satisfacción. Ángela se quitó los zapatos, satisfecha con cómo había resultado la velada. Yo comencé a recoger las copas sucias de la sala. Déjalo para mañana, mamá. Ya es tarde. Pero si lo dejo, mañana se quejarán del desorden. Así que seguí recogiendo. Ellos subieron las escaleras hacia la habitación principal, la que fue mía. Los escuché reírse de algo. Escuché cerrarse la puerta. Y yo seguí limpiando en silencio, en mi propia sala, como una empleada fantasma en una casa que ya no sentía mía. Cuando finalmente terminé y subí a mi pequeño cuarto trasero, eran las 12:30 de la madrugada. Mi cuerpo rogaba por descanso. Pero mi mente no paraba. Las palabras de Ignacia rebotaban en mi cabeza. Abuso. Desvanecimiento. Empleada. Me senté en el borde de la cama y miré alrededor. Este cuarto era apenas más grande que un closet. Mi ropa colgaba en un perchero porque no había espacio para un armario. Mis libros estaban apilados en cajas porque no había estantes. Todas mis cosas, toda mi vida, comprimida en este espacio diminuto mientras Ángela y Guillermo se expandían por el resto de mi casa como si fuera su derecho natural. ¿Cómo permití que esto sucediera? Pero yo sabía cómo. Había sucedido con promesas. Solo unos meses. Mamá. Después de que nos acomodemos, te devolveremos tu habitación. Había sucedido con guilt trips. ¿No quieres ayudar a tu única hija? Después de todo lo que vamos a heredar de ti algún día. Había sucedido con normalización. Cada petición un poco más grande que la anterior. Cada límite cruzado justificado como necesidad temporal. Y ahora llevaba 3 años viviendo como invasora en mi propia casa. Me acosté sin cambiarme de ropa. Demasiado cansada para moverme. Cerré los ojos y dejé que las lágrimas rodaran silenciosamente por mis mejillas, empapando la almohada. Pero en algún lugar profundo dentro de mí, en ese lugar que todavía recordaba quién era Aurora Godínez antes de convertirse en esto, algo comenzaba a despertar. Algo que muy pronto ya no podría seguir dormido. Había una fotografía escondida en el cajón de mi mesita de noche. Una fotografía amarillenta, desgastada en los bordes por haberla tocado tantas veces a lo largo de los años. En ella aparecía yo a los 28 años, con Roberto a mi lado y Ángela en mis brazos. Una bebé de apenas 6 meses que me miraba con esos ojos enormes llenos de confianza absoluta. Yo sonreía en esa foto. Una sonrisa genuina, de esas que nacen desde el alma. Me veía fuerte. Me veía feliz. Me veía completa. Esa mañana, después de otra noche sin dormir bien, saqué la fotografía y la observé durante largo rato, tratando de recordar a esa mujer, tratando de entender en qué momento se perdió. Roberto murió cuando Ángela tenía 12 años. Un infarto fulminante que se lo llevó en cuestión de minutos. No hubo tiempo de despedidas. No hubo tiempo de prepararnos. Un día estaba ahí, riendo en la mesa del desayuno, y al día siguiente yo estaba parada frente a su ataúd tratando de explicarle a nuestra hija por qué papá no volvería a casa. Nos quedamos solas. Una viuda de 40 años con una niña de 12 y una montaña de deudas que Roberto había dejado sin que yo lo supiera. La construcción de esta casa nos había costado más de lo planeado. Él había pedido préstamos. Había firmado documentos. Había apostado todo a que su pequeño negocio de carpintería crecería lo suficiente para pagar todo. No creció. Y yo me quedé con las facturas, con los acreedores tocando a la puerta, con una hipoteca que amenazaba con quitarnos el único techo que teníamos. Pero no dejé que eso sucediera. Trabajé en lo que pude. Limpié oficinas de noche. Lavé ropa ajena. Cuidé niños de otras familias mientras la mía esperaba en casa. 2 trabajos. A veces 3. Durmiendo 4 horas por noche durante años. Pero la casa quedó a mi nombre. Completamente pagada. Y Ángela pudo seguir en la misma escuela, con sus mismas amigas, sin que su vida se desmoronara más de lo que ya había sucedido. Vendí mis aretes de oro, los que Roberto me regaló en nuestro aniversario. Vendí mi anillo de compromiso, ese anillo que había pertenecido a su abuela y que significaba tanto para nosotros. Vendí el collar de perlas que heredé de mi madre. Cada pieza de joyería que tenía valor se fue convirtiendo en matrículas escolares, en uniformes, en libros. Cuando Ángela cumplió 18 años y anunció que quería estudiar Derecho,
Yo sabía que no teníamos dinero. Mi sueldo apenas alcanzaba para lo básico. Pero miré a mi hija, vi esa determinación en sus ojos, ese sueño de convertirse en abogada, y no pude decirle que no. Tomé un tercer trabajo los fines de semana. Vendí el auto de Roberto que había guardado todos esos años. Pedí un préstamo usando la casa como garantía, esa casa que tanto me había costado salvar. Y pagué cada semestre de su universidad. Cada libro. Cada material. Todo. Ángela era brillante. Se graduó con honores. Consiguió trabajo en uno de los mejores bufetes de la ciudad. Comenzó a ganar en un mes lo que yo ganaba en 6 meses de trabajo. Y yo estaba tan orgullosa, tan feliz de ver que todos esos sacrificios habían valido la pena. Conoció a Guillermo en el bufete. Se casaron 2 años después en una ceremonia que costó $20,000 y que yo ayudé a pagar, aunque Ángela nunca lo mencionó frente a sus amigos. Para ellos, todo lo había pagado ella sola. Yo solo era la madre que estaba sentada en primera fila con un vestido prestado porque no tenía dinero para comprarme uno nuevo. Los primeros años de su matrimonio fueron buenos. Ángela me visitaba cada semana. Me llamaba para contarme sobre su trabajo. Me incluía en sus planes. Todavía me decía te amo cuando colgaba el teléfono. Pero algo cambió cuando nacieron los niños. O tal vez no cambió entonces. Tal vez solo se hizo más evidente. Ángela comenzó a verme diferente. Ya no era su madre. Era un recurso. Una herramienta útil. Alguien disponible para cuidar a los niños cuando las niñeras eran caras. Alguien que podía cocinar cuando ella estaba cansada. Alguien que debía estar agradecida de que la incluyeran en la vida de sus nietos. Y cuando llegaron a mi puerta pidiendo quedarse solo unos meses, yo vi una oportunidad. Una oportunidad de recuperar a mi hija. De estar cerca de mis nietos. De volver a tener una familia bajo el mismo techo. No vi la trampa hasta que ya estaba dentro. Los meses se convirtieron en años. Y en algún momento del camino, Ángela dejó de pedir. Comenzó a exigir. Dejó de agradecer. Comenzó a criticar. Dejó de verme como su madre. Comenzó a verme como un estorbo que tenía la suerte de vivir en su casa. Porque eso era lo que decía ahora. Su casa. Nuestra casa. Cuando hablaba con sus amigas, cuando mostraba fotos en redes sociales, siempre era nuestra hermosa casa. Nunca mencionaba que era mía. Que yo la había pagado con sangre y lágrimas durante años después de que Roberto murió. Guardé la fotografía de vuelta en el cajón. Mis manos temblaban. No de vejez. De rabia. De una rabia que había estado enterrando durante 3 años y que ahora comenzaba a abrirse paso hacia la superficie como lava hirviendo. Me levanté y caminé hacia el espejo. La mujer que me miraba desde el otro lado tenía 69 años. Arrugas profundas. Cabello gris. Ojos cansados. Pero por primera vez en mucho tiempo, vi algo más. Vi un destello de esa Aurora de la fotografía. Esa Aurora que sobrevivió a la muerte de su esposo. Que pagó una casa sola. Que crió a una hija sin ayuda. Que nunca se rindió sin importar cuántas veces la vida la tumbara. Esa Aurora todavía estaba ahí. Solo había estado dormida. Pero estaba comenzando a despertar. El descubrimiento llegó 3 días después, un jueves por la tarde cuando el sol entraba oblicuo por las ventanas del estudio que Ángela y Guillermo habían convertido en su oficina personal. Yo estaba limpiando, como siempre. Pasando el plumero por los estantes, recogiendo tazas de café olvidadas, ordenando los papeles dispersos sobre el escritorio. No estaba buscando nada. No estaba husmeando. Simplemente estaba haciendo lo que se esperaba de mí. Limpiar los espacios que ellos ensuciaban. Pero entonces vi la carpeta. Estaba semiabierta sobre el escritorio de Guillermo, con documentos asomándose por los lados. Normalmente no habría prestado atención. Normalmente habría seguido limpiando sin mirar. Pero algo llamó mi atención. Un detalle pequeño, pero imposible de ignorar. Mi nombre. Aurora Godínez estaba escrito en la parte superior del primer documento. En letras grandes. Oficiales. Dejé el plumero. Mis manos se movieron solas, tomando la carpeta, abriéndola completamente. Mis ojos recorrieron el primer papel. Luego el segundo. Luego el tercero.
Cada palabra que leía era como un golpe directo al estómago. Escritura de transferencia de propiedad. Evaluación psicológica sugerida para determinar competencia mental. Solicitud de tutela legal por incapacidad. Propuesta de residencia asistida para adultos mayores con deterioro cognitivo. Las palabras bailaban frente a mis ojos. No podía estar viendo esto. No podía ser real. Pero ahí estaba. Negro sobre blanco. Un plan completo, detallado, meticulosamente preparado. Un plan para declararme incompetente. Para quitarme mi casa. Para encerrarme en un asilo. Mis piernas dejaron de sostenerme. Me dejé caer en la silla del escritorio, todavía sosteniendo los documentos con manos que temblaban tanto que apenas podía leer. Pero seguí leyendo. Necesitaba ver todo. Necesitaba entender la magnitud de lo que estaban planeando. Había cotizaciones de 3 residencias diferentes. La más barata costaba $2,500 al mes. La más cara, $4,000. Todas describían sus excelentes instalaciones para pacientes con demencia senil. Había evaluaciones financieras detallando el valor de mi casa. $320,000 según el estimado más reciente. Había borradores de documentos legales transfiriendo la propiedad a nombre de Ángela Godínez de Márquez. Y había algo más. Algo que hizo que el aire abandonara completamente mis pulmones. Mensajes impresos. Conversaciones de WhatsApp entre Ángela y Guillermo. Ya hablé con el doctor Méndez. Dice que con los síntomas que le describí puede hacer una evaluación que sugiera deterioro cognitivo. ¿Está segura de que funcionará? Confía en mí. He manejado casos así antes. Una vez que tengamos la declaración médica, el resto es simple trámite legal. ¿Y si se resiste? No lo hará. Está demasiado agotada. Demasiado confundida. Ni siquiera entenderá lo que está firmando hasta que sea demasiado tarde. Eres brillante, amor. En 6 meses esta casa será oficialmente nuestra. Lo sé. Y ella estará en un lugar donde la cuiden apropiadamente. Es lo mejor para todos. ¿Te sientes mal por ella? ¿Por qué debería? Le estamos haciendo un favor. A su edad, vivir sola es peligroso. Y nosotros necesitamos el espacio. Los niños están creciendo. Merecen habitaciones más grandes. Esta casa siempre debió ser nuestra de todas formas. Dejé caer los papeles. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. No eran lágrimas de tristeza. Eran de algo mucho más profundo. De traición. De horror absoluto. De una herida que cortaba hasta el hueso. Mi propia hija. Mi única hija. La niña que cargué en mi vientre. La niña que amamanté. La niña a la que le canté cada noche hasta que se durmiera. La niña por la que vendí cada objeto de valor que tenía. La niña por la que trabajé hasta que mis manos sangraron. Esa niña estaba planeando robarme mi casa y encerrarme como si fuera basura que necesitaba ser descartada. No sé cuánto tiempo me quedé ahí sentada, mirando esos documentos, leyendo y releyendo esas conversaciones, tratando de procesar algo que mi cerebro se negaba a aceptar. Podía escuchar ruidos en otras partes de la casa. Sofía y Mateo jugando en sus habitaciones. El zumbido del refrigerador desde la cocina. La vida continuaba normalmente mientras mi mundo se desmoronaba. Finalmente, me obligué a moverme. Saqué mi teléfono celular, ese teléfono viejo que Ángela siempre criticaba. Tomé fotografías de cada documento, de cada página, de cada mensaje. Mis manos seguían temblando, pero logré capturar todo. No sabía para qué. No sabía qué iba a hacer con estas pruebas. Solo sabía que necesitaba tenerlas. Guardé todo exactamente como lo había encontrado. Cada papel en su lugar. La carpeta semiabierta como estaba antes. Si ellos descubrían que yo sabía, acelerarían sus planes. Y yo necesitaba tiempo. Tiempo para pensar. Tiempo para entender. Tiempo para decidir qué hacer. Salí del estudio con las piernas temblorosas. Caminé hacia la cocina. Necesitaba agua. Necesitaba aire. Necesitaba algo que me anclara a la realidad porque sentía que estaba flotando en una pesadilla de la que no podía despertar. Llené un vaso de agua. Lo bebí de un trago.
Llené otro. Mis reflejos en la ventana sobre el fregadero me mostraban a una mujer pálida, con ojos enrojecidos, con una expresión de shock que no podía ocultar. Escuché la puerta del garaje abrirse. El auto de Angela entrando. Ella llegaba temprano hoy. Tenía una videollamada importante desde casa, había dicho esta mañana. Respiré profundo. Me sequé las lágrimas. Me obligué a componer el rostro. Cuando Angela entró a la cocina 2 minutos después, yo estaba pelando papas para la cena con movimientos mecánicos, con la mirada fija en la tabla de cortar. Hola, mamá. ¿Todo bien por aquí? Su voz sonaba tan normal, tan casual, como si no hubiera estado planeando destruir mi vida, como si no hubiera pasado semanas diseñando la forma de robarme todo lo que tenía. Todo bien, respondí sin levantar la vista. Mi voz sonó extrañamente calmada incluso para mí. Bien. Voy a estar en el estudio en una videollamada. No me interrumpas por nada. Es muy importante. Claro. Se fue. La escuché subir las escaleras. Escuché la puerta del estudio cerrarse. Y ahí me quedé, parada en mi cocina. En mi casa. La casa que estaban planeando robarme. Sosteniendo un cuchillo de pelar papas. Mirando la pared. Por primera vez en 3 años. Algo dentro de mí no lloró. No se encogió. No se hizo pequeño. Por primera vez en 3 años, algo dentro de mí rugió. Y ese rugido exigía justicia. Esa noche no dormí. Me quedé acostada en la oscuridad de mi pequeño cuarto, mirando el techo, escuchando los sonidos de la casa que ya no sentía mía. Cada crujido de madera. Cada suspiro del viento contra las ventanas. Cada respiración que tomaba parecía más pesada que la anterior. Las fotografías en mi teléfono ardían como brasas. Las había revisado 20 veces. 30. Cada palabra de esos mensajes quedaba grabada en mi memoria como hierro al rojo vivo. Está demasiado agotada. Demasiado confundida. Esta casa siempre debió ser nuestra de todas formas. Cuando el amanecer comenzó a filtrarse por la cortina raída, yo ya había tomado una decisión. No iba a quedarme quieta. No iba a dejar que esto sucediera. Pero tampoco iba a actuar con impulso. Angela era abogada. Guillermo también. Conocían cada truco legal. Cada vacío. Cada forma de manipular el sistema a su favor. Si iba a pelear, necesitaba estar preparada. A las 7 de la mañana, cuando Angela y Guillermo todavía dormían, me vestí y salí de la casa sin hacer ruido. Caminé las 3 cuadras hasta la casa de Ignacia. Ella abría su puerta apenas pasadas las 6 cada mañana para regar sus plantas, para recibir el periódico, para disfrutar del silencio antes de que el vecindario despertara. Me vio llegar y supo inmediatamente que algo había cambiado. Mi rostro debía reflejar la tormenta que rugía dentro de mí. Aurora. Pasa. Siéntate. No me senté. Me quedé parada en su sala, temblando, y finalmente dejé salir todo. Le conté sobre los documentos, sobre los mensajes, sobre el plan para declararme incapaz y robarme mi casa, sobre los 3 años de abuso que había soportado creyendo que era mi deber como madre. Las palabras salieron como un río desbordado. Todo lo que había guardado durante tanto tiempo finalmente encontró escape. Y cuando terminé, cuando ya no quedaban más palabras, Ignacia me abrazó mientras yo lloraba como no había llorado en años. Ese llanto no era de derrota. Era de rabia. De indignación. De una mujer que finalmente había visto la verdad completa y se negaba a seguir siendo víctima. Ya basta, Aurora, dijo Ignacia cuando mis lágrimas finalmente se calmaron. Ya basta de permitir que te pisoteen. Tienes derechos. Tienes dignidad. Y vas a pelear por ellos. No sé cómo. Ellos son abogados. Yo solo soy. ¿Solo qué? ¿Una mujer que pagó esa casa con su propio sudor? ¿Una madre que sacrificó todo por una hija que resultó ser una víbora? Aurora, escúchame bien. Yo conozco a alguien que puede ayudarte. Se llama Teresa Domínguez. Es abogada especializada en derechos de adultos mayores. Ha manejado casos como el tuyo. Casos de abuso familiar, de fraude patrimonial, de violencia psicológica contra personas mayores. ¿Crees que ella? Sé que ella te ayudará. Dame tu teléfono.
Ignacia tomó mi celular y marcó un número que conocía de memoria. Habló con alguien durante 5 minutos. Explicó la situación en términos claros y directos. Cuando colgó, me miró con determinación. Teresa puede recibirte mañana a las 10 de la mañana. Su oficina está en el centro. Yo te acompaño. Pero Ángela va a preguntar dónde estoy. Siempre pregunta. Siempre necesita algo. Entonces miente. Dile que tienes cita médica. Dile que vas a comprar algo. Aurora, tienes que empezar a construir tu propia vida fuera de esa prisión. Y empieza ahora. Asentí. Por primera vez en 3 años, iba a hacer algo sin pedir permiso. Iba a ir a algún lado sin explicar cada detalle. Iba a tomar el control de mi propia existencia. Regresé a casa antes de que Ángela despertara. Preparé el desayuno como siempre. Serví el café como siempre. Actué como siempre. Pero algo había cambiado. Yo había cambiado. Y aunque ellos no lo sabían todavía, el terreno bajo sus pies acababa de volverse inestable. Al día siguiente, le dije a Ángela que tenía cita médica para mis rodillas. Ella apenas levantó la vista de su teléfono. Bien. Pero regresa antes de las 2. Tengo una reunión virtual y los niños necesitan almuerzo. Claro. Ignacia me recogió a las 9:30. Manejó en silencio mientras yo miraba por la ventana, tratando de calmar los nervios que amenazaban con paralizarme. ¿Qué estaba haciendo? ¿De verdad iba a enfrentar a mi propia hija? ¿De verdad iba a acusarla legalmente de intentar robarme? Sí, porque ya no se trataba solo de la casa. Se trataba de mi dignidad. De mi derecho a vivir los años que me quedaban con respeto y paz. De no permitir que me encerraran como basura inservible. La oficina de Teresa Domínguez estaba en un edificio modesto pero profesional. Ella nos recibió personalmente. Una mujer de unos 38 años, con ojos inteligentes y una presencia que inspiraba confianza inmediata. Señora Godínez, siéntese por favor. Cuénteme todo. Y lo hice. Le mostré las fotografías de los documentos. Le mostré los mensajes. Le conté sobre los 3 años de abuso sistemático. Sobre las humillaciones. Sobre el trabajo sin descanso. Sobre cómo me habían convertido en empleada dentro de mi propia casa. Teresa escuchó todo sin interrumpir. Tomó notas. Revisó cada fotografía con atención profesional. Cuando terminé, se reclinó en su silla y me miró directamente a los ojos. Señora Aurora, lo que su hija y su yerno están planeando hacer es un delito. Se llama fraude patrimonial agravado. Y lo que han estado haciéndole durante estos 3 años es violencia psicológica y abuso económico contra persona mayor. Ambos son delitos federales con consecuencias serias. ¿Puedo detenerlos? No solo puede. Va a detenerlos. Y va a recuperar el control total de su vida y su propiedad. Pero necesito que confíe en mí y que siga cada paso que le indique. ¿Puede hacer eso? Miré a Ignacia. Ella asintió con una sonrisa alentadora. Luego miré a Teresa. Esta mujer joven que no me conocía, pero que estaba dispuesta a pelear por mis derechos. Puedo. Perfecto. Entonces empecemos. Teresa sacó una libreta y comenzó a escribir. Un plan de acción. Paso a paso. Metódico. Legal. Irrefutable. Y por primera vez en 3 años, sentí algo que había olvidado por completo. Esperanza. Los siguientes 10 días fueron los más extraños de mi vida. Por fuera, todo seguía igual. Preparaba desayunos. Limpiaba habitaciones. Cuidaba a los niños. Soportaba los comentarios despectivos de Ángela y las miradas de superioridad de Guillermo. Pero por dentro, algo había cambiado radicalmente. Yo había cambiado. Teresa me había dado instrucciones precisas. Primero, necesitaba documentar todo. Cada abuso. Cada humillación. Cada vez que me trataban como empleada. Así que comencé a grabar conversaciones con mi teléfono escondido en el bolsillo de mi delantal. Comencé a tomar fotografías de la lista interminable de tareas que Ángela me dejaba cada mañana. Comencé a guardar los recibos de todo lo que pagaba con mi propia pensión para mantener la casa funcionando. Segundo, Teresa había iniciado los trámites legales para blindar mi propiedad. Fuimos al registro público. Actualizamos la escritura.
Pusimos candados legales que impedían cualquier transferencia sin mi presencia física y la verificación de un notario independiente. Ángela y Guillermo podían tener todos los documentos falsos que quisieran, pero sin mi firma real verificada, no valían nada. Tercero, Teresa contactó a la Fiscalía especializada en delitos contra adultos mayores. Les entregó copias de todo. Los mensajes, los documentos fraudulentos, las grabaciones de los abusos. Abrieron una investigación preliminar. Discreta, silenciosa, pero oficial. Y cuarto, el paso que más me costó pero que Teresa insistió que era necesario, contacté a mi familia extendida. A los hermanos de Roberto que no veía desde el funeral. A mis propios primos que Ángela había alejado sistemáticamente de mi vida con excusas y cancelaciones constantes. Les conté todo. Les mostré las pruebas. Y para mi sorpresa, cada uno respondió con indignación y apoyo. Tía Aurora, ¿por qué no nos dijiste nada antes? Me preguntó Octavio, el hermano menor de Roberto, con lágrimas en los ojos cuando nos vimos en un café lejos de mi vecindario. Porque tenía vergüenza. Porque pensé que era mi culpa. Porque es mi hija y se supone que las madres aguantan todo. No, tía. Nadie tiene que aguantar abuso. Ni siquiera de su propia sangre. Especialmente no de su propia sangre. Octavio me abrazó. Me prometió que estaría presente cuando llegara el momento de confrontar a Ángela. Sus otros hermanos también. Mis primos también. De repente, yo no estaba sola. Tenía un ejército silencioso preparándose en las sombras. El día de la confrontación llegó 2 semanas después del descubrimiento. Era un domingo. Teresa había elegido ese día específicamente porque Ángela siempre organizaba almuerzos familiares los domingos para mantener las apariencias de familia perfecta. Pero este domingo sería diferente. Le había dicho a Ángela que había invitado a algunos familiares. Ella puso los ojos en blanco, pero aceptó. Mientras más gente vea lo bien que vivimos, mejor, había dicho con esa sonrisa falsa que ya no me engañaba. No tenía idea de quiénes vendrían realmente ni por qué. A las 12 del mediodía comenzaron a llegar. Octavio con sus 2 hermanos. Mis primos Alfredo y Olga. La hermana de Roberto que vivía en otro estado, pero había volado especialmente para esto. E Ignacia, por supuesto. Mi roca. Mi testigo de todo. Ángela los recibió con sorpresa mal disimulada. Mamá, no sabía que habías invitado a tanta gente. No tengo suficiente comida preparada. No te preocupes, hija. No vinieron a comer. El tono de mi voz hizo que todos en la sala se quedaran quietos. Era un tono que Ángela nunca había escuchado de mí. Firme. Claro. Sin temblor. Sin disculpas. Guillermo bajó las escaleras en ese momento. Se detuvo al ver la cantidad de personas en la sala. ¿Qué está pasando aquí? Siéntense, dije. Los 2. Ahora. Algo en mi expresión debió asustarlos porque obedecieron. Ángela y Guillermo se sentaron en el sofá, sus rostros reflejando confusión mezclada con un primer atisbo de preocupación. Saqué mi teléfono. Abrí la carpeta de fotografías. Y comencé a hablar. Hace 2 semanas encontré algo interesante mientras limpiaba el estudio. Documentos. Mensajes. Un plan completo para declararme mentalmente incapaz, robarme mi casa y encerrarme en un asilo. El color abandonó el rostro de Ángela. Guillermo se puso rígido. Mamá, yo puedo explicar. No. Tú te callas y escuchas. Durante 3 años me convertiste en tu sirvienta. Me humillaste. Me explotaste. Me trataste como basura en mi propia casa. Y ahora descubro que todo era parte de un plan para robarme lo único que tengo. Mi voz no temblaba. Las lágrimas que había derramado durante semanas ya no existían. Solo quedaba hielo. Hielo puro y duro. Le pasé el teléfono a Octavio. Él proyectó las imágenes en la televisión de la sala. Los documentos. Los mensajes. Todo. Cada palabra que Ángela y Guillermo habían escrito quedó expuesta delante de toda la familia. Ángela trató de levantarse. Esto es privado. No tienen derecho. Siéntate, ordenó Octavio con una voz que no admitía réplica. Tú perdiste todos tus derechos cuando decidiste traicionar a tu madre. Durante 20 minutos, la familia leyó todo.
Vi cómo sus expresiones pasaban de shock a disgusto a furia absoluta. Olga, mi prima que siempre había sido dulce y paciente, miraba a Angela como si estuviera viendo a un monstruo. ¿Cómo pudiste?, le preguntó con voz quebrada. Después de todo lo que ella hizo por ti. Después de que vendió hasta su anillo de bodas para pagar tu universidad. ¿Así le pagas? Angela intentó defenderse. Ustedes no entienden. Mamá está envejeciendo. Necesita cuidado profesional. Yo solo estaba tratando de robarle su casa, la interrumpió Alfredo. De encerrarla como si fuera basura. De quedarte con todo lo que ella construyó. No intentes pintarlo de otra forma. Guillermo finalmente habló. Miren, creo que hay un malentendido. Esos documentos eran solo exploratorios. Nunca tuvimos intención real de... Mentiroso, dije. La palabra salió de mi boca como una sentencia. Y tengo pruebas de cada palabra que acaban de decir. Todo está grabado. Todo está documentado. Y todo está en manos de las autoridades correspondientes. El silencio que siguió fue absoluto. Angela me miraba como si estuviera viendo a una desconocida. Y tenía razón. La mujer sumisa que había pisoteado durante 3 años ya no existía. Esta es mi casa, continué. Siempre ha sido mi casa. Y ustedes dos tienen exactamente una semana para encontrar otro lugar donde vivir. Si no se han ido para entonces, lo sacaré con ayuda de las autoridades. No puedes hacer esto, susurró Angela. Soy tu hija. Y yo soy tu madre. La madre que sacrificó todo por ti. La madre que trabajó 3 empleos para que tú pudieras estudiar. La madre que te dio todo lo que tenía. Y tú me pagaste con traición. Me puse de pie. La sala entera me miraba. Pero yo solo tenía ojos para Angela. Tienes una semana. Y si alguna vez intentas acercarte a esta propiedad después de eso, si intentas cualquier cosa legal contra mí, cada una de estas pruebas se hará pública. Tu reputación profesional quedará destruida. Tu membresía en el colegio de abogados será revocada. ¿Me entendiste? Angela no respondió. Solo miraba al suelo, su rostro una máscara de humillación y rabia contenida. Guillermo intentó una última vez. Aurora, seamos razonables. Podemos llegar a un acuerdo. El acuerdo es que se vayan de mi casa. No hay negociación. La familia comenzó a salir. Uno por uno me abrazaron. Me dijeron que estaban orgullosos. Que había hecho lo correcto. Que contara con ellos para lo que necesitara. Ignacia fue la última en irse. Me apretó la mano. Lo hiciste, Aurora. Recuperaste tu vida. Cuando la puerta se cerró, Angela y Guillermo seguían sentados en el sofá. Derrotados. Expuestos. Destruidos. Y yo me sentí más libre de lo que me había sentido en años. Los días siguientes fueron tensos como una cuerda a punto de romperse. Angela y Guillermo se encerraron en la habitación principal durante horas después de que todos se fueran. Los escuché discutir. Sus voces atravesaban las paredes, aunque no podía distinguir las palabras exactas. Pero el tono era inconfundible. Pánico. Rabia. Desesperación. Yo me mantuve firme. Dormí esa noche como no había dormido en años. Profundamente. Sin pesadillas. Sin ese nudo constante en el estómago. Por primera vez en 3 años, me sentía dueña de mi propia casa. Al día siguiente, Angela intentó el primer movimiento. Bajó a la cocina donde yo estaba preparando café, con los ojos hinchados de tanto llorar. Se veía pequeña, vulnerable, como la niña que solía correr a mis brazos cuando tenía miedo. Mamá, susurró. Tenemos que hablar. No hay nada que hablar. Tienen 6 días. Por favor. Déjame explicar. Todo se salió de control. Yo nunca quise lastimarte. Solo estaba preocupada por tu bienestar. La miré directamente a los ojos. ¿Preocupada por mi bienestar? ¿O preocupada por quedarte con mi casa? Mamá, lo siento. De verdad lo siento. Cometí errores terribles. Pero soy tu hija. Tu única hija. No puedes simplemente desecharme. Observé cómo las lágrimas rodaban por sus mejillas. Hace 3 años, esas lágrimas me habrían destruido.
Me habrían hecho ceder. Me habrían convencido de que yo era la cruel, la mala, la que estaba rompiendo la familia. Pero ahora veía esas lágrimas por lo que eran. Manipulación. Un último intento desesperado de recuperar el control. Angela, durante 3 años me trataste peor que a una empleada. Me humillaste. Me explotaste. Planeaste robarme todo lo que tengo y encerrarme como si fuera basura. Y ahora que hay consecuencias, vienes con lágrimas. No, ya no funciona. Pero los niños. Piensa en Sofía y Mateo. Ellos te aman. Los vas a separar de su abuela. Esa fue su jugada más baja. Usar a mis nietos como escudo. Mis manos temblaron al sostener la taza de café, pero mantuve la voz firme. Los niños podrán visitarme cuando quieran. Pero tú y Guillermo no vivirán más bajo este techo. Esa decisión no cambiará. Angela se irguió. El dolor en su rostro se transformó en algo más oscuro. En furia apenas contenida. Está bien. Si así quieres las cosas. Pero te arrepentirás. Vas a terminar sola, amargada, sin familia. Y cuando realmente necesites ayuda, nadie estará ahí. Prefiero estar sola que abusada. Salió de la cocina con pasos furiosos. 10 minutos después escuché su auto arrancando, las llantas chirriando contra el pavimento. Se había ido dejando a los niños dormidos arriba. Ni siquiera había preparado su desayuno. Porque yo siempre estaba ahí para hacerlo. Pero esta vez, cuando Sofía y Mateo bajaron buscando a su madre, tuve que explicarles que mamá había salido. Les preparé panqueques. Los llevé a la escuela. Hice todo lo que siempre hacía. Porque ellos eran inocentes en este desastre. Durante los siguientes días, Angela intentó diferentes tácticas. Primero fue el ataque emocional. Luego vino la culpa. Me acusó de ser egoísta, de romper la familia, de no entender lo duro que era su vida profesional. Cuando eso no funcionó, intentó el chantaje. Amenazó con no dejarme ver a los nietos nunca más. Amenazó con esparcir rumores de que yo estaba senil y peligrosa. Cada amenaza la grabé. Cada mensaje de texto lo guardé. Teresa me había advertido que esto sucedería. Las personas manipuladoras siempre escalan cuando pierden el control. Guillermo tomó un enfoque diferente. Intentó negociar. Me ofreció dinero para que les permitiera quedarse 6 meses más. Luego 3 meses. Luego 1. Yo rechacé cada oferta. No se trataba de tiempo. Se trataba de que mi casa volviera a ser mía. El 5.º día, Angela apareció con un abogado. Un hombre en traje gris que claramente le debía favores. Intentaron intimidarme con lenguaje legal, con amenazas de demandas por desalojo ilegal, por incumplimiento de acuerdos verbales de vivienda familiar. Saqué mi teléfono y llamé a Teresa. Ella llegó en 40 minutos con toda la documentación que necesitábamos. El abogado de Angela revisó los papeles y su expresión cambió gradualmente de confianza a incomodidad. Cuando leyó sobre la investigación fiscal en curso, cuando vio los candados legales en la propiedad, cuando entendió que cada amenaza estaba siendo documentada para agregar cargos adicionales, se disculpó y se fue. Angela no volvió a intentarlo con abogados. El 6.º día, encontré a Guillermo empacando en la habitación principal. Trabajaba en silencio, doblando ropa, metiendo objetos en cajas. No me miró cuando entré. ¿Dónde van a ir?, pregunté. No por curiosidad genuina, sino porque necesitaba saber por los niños. Rentamos un departamento. Pequeño. 2 habitaciones. Es lo que podemos pagar por ahora. Asentí. Guillermo se detuvo, mirando una fotografía enmarcada de su boda con Angela. La dejó boca abajo sobre la cómoda. Usted ganó, Aurora. Espero que esté feliz. No se trata de ganar o perder. Se trata de dignidad. Dignidad, repitió con amargura. Destruyó la relación con su única hija por dignidad. Mi hija destruyó esa relación cuando decidió tratarme como basura. Yo solo me defendí. No dijo nada más. Siguió empacando. Yo salí de la habitación que pronto volvería a ser mía. La noche del 6.º día, Angela me buscó una última vez. Era tarde. Los niños dormían. Guillermo estaba terminando de empacar el auto con las primeras cajas. Ella entró a la cocina donde yo estaba tomando té,
y se sentó frente a mí. No había lágrimas esta vez. No había manipulación. Solo agotamiento. No voy a pedirte perdón, dijo con voz plana, porque sé que no lo aceptarías. Y probablemente tengas razón en no hacerlo. Permanecí en silencio, esperando. Pero necesito que entiendas algo. Yo no siempre fui así. No siempre fui esta persona que te lastimó. En algún momento del camino, me perdí. El trabajo, la presión, el dinero, mantener las apariencias. Todo se volvió más importante que las personas. Más importante que tú. Eso no justifica nada. Lo sé. Pero quiero que sepas que la niña que me crió, esa niña que te amaba con todo su corazón, todavía existe en algún lugar. Solo que quedó enterrada bajo años de ambición y egoísmo. La miré. Busqué en sus ojos algún rastro de sinceridad genuina. Encontré algo. Pequeño. Apenas visible. Pero estaba ahí. Un destello de la hija que alguna vez tuve. Tal vez algún día puedas encontrar a esa niña de nuevo, dije suavemente. Pero no será aquí. No será a mi costa. Necesitas irte y reconstruirte lejos de mí. Lo sé. Se levantó. Caminó hacia la puerta. Se detuvo sin voltear. Los niños van a extrañarte. Y yo a ellos. Pero pueden visitarme cuando quieran. La puerta siempre estará abierta para Sofía y Mateo. Solo para ellos. Entiendo. Salió. La escuché subir las escaleras una última vez. Escuché voces apagadas. Pasos. El sonido de más cajas siendo cargadas. Y en la mañana del séptimo día, cuando desperté, la casa estaba en silencio. Un silencio diferente. Un silencio de paz. Se habían ido. Las primeras semanas después de que se fueron extrañas. La casa se sentía demasiado grande y demasiado silenciosa al mismo tiempo. Me despertaba temprano por costumbre, lista para preparar desayunos que nadie iba a comer. Me encontraba limpiando habitaciones que ya estaban limpias. Mis manos buscaban tareas que ya no existían. Pero lentamente, muy lentamente, comencé a redescubrir lo que significaba vivir en mi propia casa. Recuperé la habitación principal. La que Roberto y yo compartimos durante 30 años de matrimonio. La que me habían quitado como si no significara nada. Pasé 2 días limpiando cada rincón, sacando todo rastro de Ángela y Guillermo. Cambié las sábanas. Moví los muebles de vuelta a como estaban antes. Colgué en la pared la fotografía de mi boda que había estado guardada en una caja durante 3 años. La primera noche que dormí ahí, lloré. Pero no de tristeza. De alivio. De liberación. De volver a sentirme dueña de mi propio espacio. Teresa continuó manejando los aspectos legales. La investigación fiscal avanzaba. Aunque Ángela y Guillermo se habían ido, las consecuencias de sus acciones lo seguían. El Colegio de Abogados había abierto una investigación ética contra ambos por intento de fraude contra un familiar vulnerable. Sus reputaciones profesionales estaban bajo escrutinio público. No sentí satisfacción con eso. Solo sentí que la justicia estaba funcionando como debía. Ignacia venía a visitarme casi todos los días. Tomábamos café en la sala, esa sala que ahora podía disfrutar sin sentir que estaba invadiendo el espacio de alguien más. Me ayudó a pintar las paredes. Elegimos colores claros, alegres, que llenaban los espacios de luz. Amarillo suave en la cocina. Beige cálido en la sala. Lavanda pálido en mi habitación. Estás renaciendo, me dijo Ignacia una tarde mientras pintábamos juntas. Recuperando la vida que te robaron. Tenía razón. Cada pared pintada era un acto de recuperación. Cada mueble reubicado era una declaración de independencia. Cada decisión que tomaba sin tener que pedir permiso o justificarme era un paso hacia la aurora que había sido antes de convertirme en sombra. Octavio y sus hermanos venían los fines de semana. Me ayudaron a reparar cosas que llevaban años rotas. La manija de la puerta trasera. El grifo de la cocina que goteaba. El jardín que había descuidado por falta de tiempo y energía. Trabajábamos juntos, conversábamos, reíamos. Recuperé una familia que Ángela había mantenido alejada sistemáticamente. Un mes después de que se fueran, recibí una llamada de Sofía. Abuela, te extraño. ¿Puedo ir a visitarte? El corazón se me comprimió.
Claro que sí, mi amor. Cuando quieras. ¿Mamá dice que tú no quieres vernos? Eso no es verdad, Sofía. Yo siempre quiero verlos a ti y a Mateo. Pueden venir cuando quieran. Siempre. Hubo silencio del otro lado. Luego escuché la voz de Ángela en el fondo, diciendo algo que no pude distinguir. Sofía susurró rápidamente. Tengo que colgar, abuela. Te amo. La llamada se cortó. Me quedé sosteniendo el teléfono, sintiendo como la tristeza me apretaba el pecho. Ángela estaba usando a los niños, manipulándolos, poniéndolos en medio de algo que ellos no tenían por qué cargar. Llamé a Teresa. Ella me aseguró que teníamos derechos de visita legales como abuelas y Ángela intentaba bloquear el contacto completamente. Esperemos a ver qué pasa, me aconsejó. A veces las cosas se resuelven solas cuando las personas tienen tiempo de procesar. 2 semanas después, Ángela apareció en mi puerta. No había avisado. Simplemente tocó el timbre un sábado por la tarde. Cuando abrí, encontré a Sofía y Mateo parados junto a ella, con sus pequeñas mochilas. Necesito que los cuides hoy, dijo Ángela sin mirarme a los ojos. Guillermo y yo tenemos compromisos que no podemos cancelar. ¿Y esto es un favor que me estás pidiendo o una orden? Algo cruzó su rostro. Algo parecido a vergüenza. Es un favor. Por favor. Era la primera vez en años que la escuchaba usar esa palabra conmigo. Por favor. Está bien. ¿A qué hora los recoges? A las 6. Los niños corrieron hacia mí con abrazos. Ángela se quedó parada en el umbral, incómoda, sin saber qué hacer o decir. Finalmente solo asintió y se fue. Pasé el día con mis nietos. Les preparé galletas. Jugamos en el jardín que ahora lucía hermoso gracias al trabajo de Octavio. Les leí cuentos. Les di todo el amor que había estado conteniendo durante un mes. Cuando Ángela regresó a las 6, los niños no querían irse. Abuela, ¿podemos quedarnos a dormir?, preguntó Mateo. Eso depende de tu mamá, respondí mirando a Ángela. Ella vaciló. Luego asintió lentamente. Está bien. Los recojo mañana después del almuerzo. Esa noche, mientras metía a Sofía y Mateo en la cama de la habitación de invitados, Sofía me preguntó, abuela, ¿por qué ya no viven aquí? Porque a veces las personas necesitan su propio espacio. Pero eso no significa que dejemos de amarnos. ¿Mamá está enojada contigo? Mamá y yo estamos resolviendo cosas. Pero eso no tiene nada que ver con ustedes. Los amo siempre, sin importar qué. Sofía se acurrucó contra mí. Yo también te amo, abuela. Los días comenzaron a convertirse en semanas. Ángela empezó a traer a los niños con más frecuencia. Nunca se quedaba. Nunca entraba más allá de la puerta. Pero había algo diferente en ella. Algo más suave. Más quebrado. Como si la vida fuera de mi casa le estuviera enseñando lecciones que yo nunca pude enseñarle. Un día, 2 meses después de que se fueran, Ángela me preguntó si podíamos hablar. Nada más. Solo hablar. Nos sentamos en el jardín. Ella miraba las flores que Ignacia y yo habíamos plantado. El silencio entre nosotras ya no era cómodo, pero tampoco era hostil. El departamento es pequeño, dijo finalmente. Los niños comparten habitación. Guillermo está trabajando el doble porque perdimos varios clientes cuando salió la investigación. Yo estoy en terapia. La miré sorprendida. ¿Terapia? Mi terapeuta dice que tengo patrones de comportamiento tóxicos heredados de años de priorizar el éxito sobre las relaciones. Dice que convertí a las personas en herramientas para lograr mis objetivos, incluyéndote a ti. ¿Y qué opinas tú de eso? Creo que tiene razón. Creo que me convertí en alguien horrible y no me di cuenta hasta que perdí todo. No perdiste todo, Ángela. Perdiste el control sobre mí. Pero nunca tuviste que perderme. Elegiste perderme cuando decidiste tratarme como basura. Lo sé. Y no espero tu perdón. Solo quiero que sepas que estoy tratando de cambiar. De verdad. No respondí inmediatamente. Observé a esta mujer que era mi hija, pero que se había convertido en una extraña. Y busqué en mi corazón qué sentía realmente. No te perdono todavía, dije finalmente. Tal vez nunca lo haga completamente.
Pero te creo cuando dices que estás tratando de cambiar. Y eso es algo. ¿Es suficiente? Por ahora, sí. Ángela asintió. Se levantó para irse. En la puerta, se giró una última vez. Gracias por cuidar a los niños. Por no usar esto contra mí. Por ser mejor persona de lo que yo fui contigo. No lo hago por ti. Lo hago por ellos. Y por mí. Lo sé. Se fue. Y yo me quedé en mi jardín, en mi casa, en mi vida recuperada, sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. No perdón. No todavía. Pero sí paz. Y por ahora, eso era más que suficiente. 6 meses pasaron como agua entre los dedos. 6 meses de reconstrucción. De redescubrimiento. De aprender nuevamente quién era Aurora Godínez cuando nadie le decía qué hacer, qué sentir, cómo vivir. La casa se había transformado completamente. Ya no era ese espacio tenso y frío donde caminaba de puntillas para no molestar. Ahora era mía en cada rincón. Las paredes pintadas en colores que elegí. Los muebles acomodados como me gustaba. El jardín floreciendo con plantas que Ignacia y yo cuidábamos cada mañana. Comencé a hacer cosas que había olvidado que disfrutaba. Me inscribí en un taller de costura en el centro comunitario. Retomé la lectura, esos libros que siempre quise leer pero nunca tenía tiempo. Ignacia me convenció de ir con ella a clases de baile los jueves por la tarde. Baile para mayores, decía el cartel. Yo me reía pensando que a mis 69 años todavía podía aprender pasos nuevos. Teresa cerró finalmente el caso legal. Ángela y Guillermo habían aceptado un acuerdo. Suspensión temporal de sus licencias profesionales. Servicio comunitario. Multas considerables. Pero no cárcel. Yo no quería eso. No quería destruirlos. Solo quería protegerme. La relación con Ángela seguía siendo complicada. No nos habíamos reconciliado. Probablemente nunca volveríamos a tener lo que tuvimos cuando ella era niña. Pero habíamos encontrado un equilibrio frágil. Ella traía a los niños 2 veces por semana. A veces se quedaba unos minutos para tomar café. Nunca hablábamos de lo que pasó. Era demasiado pronto. Demasiado doloroso todavía. Pero había momentos. Pequeños momentos donde yo veía destellos de la hija que alguna vez conocí. Cuando me agradecía por cuidar a los niños. Cuando me preguntaba cómo estaba mi salud sin que sonara a obligación. Cuando sus ojos se llenaban de algo parecido al arrepentimiento genuino. No sé si algún día podré perdonarla completamente. El daño fue profundo. Las cicatrices seguirían ahí durante años. Pero estaba aprendiendo que perdonar no significaba olvidar. Y que reconstruir no significaba volver a ser lo que éramos antes. Una tarde de noviembre, mientras caminaba por el mercado del centro comprando verduras para la cena, la vi. Ángela estaba al otro lado de la calle, saliendo de un edificio que reconocí como las oficinas del servicio comunitario donde cumplía sus horas obligatorias. Se veía cansada. Su ropa ya no era de diseñador. Su cabello estaba recogido en una cola simple. Las arrugas alrededor de sus ojos parecían más pronunciadas. Nuestras miradas se cruzaron. Por un momento ninguna se movió. Luego ella levantó la mano en un saludo tímido. Yo asentí. No sonreí. Pero tampoco aparté la mirada con hostilidad. Ella siguió su camino. Yo seguí el mío. Y entendí algo importante en ese momento. Ella estaba pagando sus consecuencias. Estaba aprendiendo lecciones que la vida le estaba enseñando de la forma más dura posible. No era mi trabajo castigarla más. Tampoco era mi trabajo rescatarla. Mi trabajo era simplemente vivir mi propia vida con dignidad. Esa noche, mientras cenaba en mi mesa, en mi cocina, rodeada del silencio pacífico de mi hogar, pensé en todo el camino recorrido. Desde aquella Nochebuena, cuando Ángela me gritó delante de 20 personas, hasta este momento de paz absoluta. Había perdido a mi hija en muchos sentidos. Pero me había recuperado a mí misma. Y eso, descubrí, era mucho más valioso de lo que imaginé. El teléfono sonó. Era Sofía. Abuela, ¿mañana podemos hacer galletas otra vez? Por supuesto, mi amor. Ven después de la escuela. Te amo, abuela. Yo también te amo, preciosa. Colgué con una sonrisa.
Los nietos seguían siendo el puente entre Angela y yo. Y tal vez eso era suficiente por ahora. Tal vez con el tiempo ese puente se fortalecería. O tal vez no. Pero ya no vivía mi vida en función de los tal vez. Me levanté y caminé hacia la ventana. El atardecer pintaba el cielo de naranjas y rosas. Ignacia estaba regando su jardín al otro lado de la cerca. Me vio y me saludó. «Mañana vamos al baile, ¿verdad?», gritó. «Por supuesto», respondí riendo. Miré alrededor de mi sala. Las fotografías en las paredes. Los cojines que elegí. Las cortinas que cosí yo misma en el taller. Cada objeto contaba la historia de mi recuperación. De mi renacimiento. Tenía 69 años. Muchos dirían que era demasiado vieja para empezar de nuevo. Pero yo había aprendido algo fundamental en estos meses. Nunca es tarde para recuperar tu dignidad. Nunca es tarde para poner límites. Nunca es tarde para decir basta y reconstruir tu vida según tus propios términos. Había sido madre. Había sido esposa. Había sido víctima. Había sido invisible. Pero ahora era simplemente Aurora. Aurora Godínez. Una mujer de 69 años que había peleado por su derecho a existir con respeto. Que había enfrentado a su propia hija cuando fue necesario. Que había dicho no cuando el mundo esperaba que dijera sí. Y eso me hacía sentir más fuerte de lo que me había sentido en décadas. Cerré las cortinas y me preparé para dormir. En mi habitación. En mi cama. En mi casa. Mañana sería otro día. Con sus desafíos. Con sus incertidumbres. Con la posibilidad de que Angela tocara la puerta pidiendo algo o simplemente para ver a sus hijos. Pero ya no tenía miedo. Porque había aprendido la lección más importante de todas. El amor verdadero no exige sacrificio constante. El amor verdadero no pide que te conviertas en sombra. El amor verdadero respeta, honra, valora. Y si alguien no podía darme eso, entonces no merecía mi presencia en su vida. Ni siquiera si ese alguien llevaba mi sangre. Me acosté y cerré los ojos. Por primera vez en años, dormí profundamente. Sin pesadillas. Sin nudos en el estómago. Sin ese peso constante de sentir que nunca era suficiente. Porque finalmente había entendido la verdad más liberadora de todas. Yo siempre había sido suficiente. Solo necesitaba creerlo. Y ahora lo hacía. Con cada fibra de mi ser, finalmente lo creía.